22 grados 4, se esperan 30 de máxima para hoy. Bueno, nosotros tenemos un montón de datos sueltos, pero no tenemos capacidad, ni Willy, ni yo, ni ustedes probablemente, para relacionarlos, ¿no? Y viste que la tarea de un profesional es relacionar los datos. Uno puede entender claramente un dato suelto o el segundo dato suelto. Ahora, ¿cómo se los vincula a esos datos, no? No tenemos casos, muchos ayer. Tenemos testeos, el doble ayer que los realizados antes de ayer prácticamente. Tenemos un debate abierto respecto del porcentaje de camas ocupadas en terapias intensivas. Tenemos un debate también sobre el tema del avance o no de la vacunación. Ayer avanzó más rápido que en los últimos días. Y hay una perspectiva de medidas que podrán anunciarse en el día de hoy o a lo sumo mañana, presumo. Vamos a intentar vincular algunos de estos datos con el doctor Conrado Stoll, que creo que ha hecho una tarea muy interesante para que los argentinos podamos entender la relación que hay entre un dato y el otro. Conrado, un abrazo, buen día. Muy buen día, Marcelo. Saludos a todos. Bueno, empecemos por la primera relación, ¿no es cierto? Casos y testeos, ¿verdad? Nosotros veníamos con un nivel de testeo del orden de los 40.000 testeos diarios, 40 y pico mil había habido antes de ayer, pero ayer hubo 75.000, ¿no es cierto? Y hubo récord de casos. Entonces, ¿cómo relaciona un dato con el otro? Y que si ayer hubiesen hecho 150.000 testeos en vez de 75.000, habríamos tenido 40.000 infectados, no hay duda. Y sabemos además que el número real multiplicando por 4 probablemente. O sea que ni siquiera con los testeos sabemos realmente cuánta gente hay infectada. Hace 3 viernes tuvimos la sorpresa con 12.900 infectados y se habían hecho 80.000 testeos. Entonces la gente dijo, no, fueron 12.900 porque aumentaron 80.000 y hasta ese día se hacían 40.000. Hasta ese día nunca habían pasado 40.000. Pero ahí viene la positividad. La positividad de ese viernes era 25%. Ayer fue 28%. Antes de ayer, 29,7%. Y la positividad es lo importante que nos dice que estamos haciendo testeos insuficientes. Claro, a ver, yo quería entender este punto, perdón, Conrado, es decir, ¿estamos con muchos casos o con pocos testeos? El primer problema es que no se puede controlar tan precisamente. No se puede decir, vamos a hacer 100.000 testeos hoy, entonces mañana hacemos 150.000. Se puede aumentar sin duda, porque estamos viendo las colas que hay. Conozco el caso anecdótico de una persona que llegó el fin de semana Santa de haber viajado, se quiso testear al llegar, pero en Aeroparque tenía 2 horas de cola. Fue y en uno de los sitios de testeo de la ciudad estaba cerrado a las 8 de la noche. Se fue al sanatorio privado con una excelente prepaga, había cola en la calle. Conclusión, no se testeó. Entonces, se podría aumentar la cantidad de testeos que se ofrezcan, pero nunca va a haber un número exacto. Ahora, la idea del testeo de vuelta es, en un barco tiran una red y sacan 10 pescados. En el barco de al lado tiran la red y sacan 20 pescados. Pero vemos que la red de al lado es el doble de grande. Por eso sacaron 20, porque tiraron una red que era el doble de grande. Y lo otro que hay que pensar es que si las 2 redes salen con muchos pescados, en realidad hay que tirar una red mucho más grande, porque evidentemente ahí hay muchos pescados que no estoy sacando. Y ese es el punto de la positividad. Que 25% o 30% sea positivo quiere decir que muchísima gente infectada me está quedando en la comunidad. El número mágico es menos de 5% de positividad para saber, no es que está controlada la pandemia, para saber que estoy haciendo un número suficiente de testeos y que estoy pescando a la mayoría de los infectados, los logro sacar de la comunidad y con eso ayudo a controlar la pandemia. Por eso es una herramienta tan importante. Y el testeo a domicilio, ni hablarlo. Lo acaban de aprobar en Estados Unidos, uno puede con venta libre comprarlo en la farmacia y si las personas pudieran testearse 2 días por semana, ya hay bancos y grandes empresas comprando para sus empleados millones de estos test. Compañía Abbott, 3M, hay varias. Pero eso puede solucionar la pandemia. Es similar al efecto de la vacuna, ¿eh? Por supuesto que no da inmunidad de rebaño el testearse. Pero si yo hago 2 test por semana y los 2 me dan negativos, sé que no estoy infectado. Voy a trabajar, voy al restaurante y yo no estoy contagiando. O sea que el testeo casero, barato, comprado en la farmacia, puede ser una de las grandes soluciones futuras. Fauci es una de las cosas que enfatiza. Claro, pero acá no hay eso, doctor. Ahí está, pero en los últimos 2 meses más de 10 vuelos fueron a Moscú. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos vuelos fueron a comprar estos testeos caseros?
o si el CONICET lo está desarrollando. Bueno, se anunció en su momento que el CONICET había desarrollado uno, que nunca más supimos qué pasó con eso. Uruguay lo hizo y Argentina no. Títulos en los diarios del 15 de mayo de 2020, el NeoKit, lo desarrollaron, han distribuido una cantidad, lo sé de una fuente importante, pero no es suficiente, no fue suficiente. O sea, no importa, que es uno de nuestros problemas, ¿no, Marcelo? Decimos que lo desarrollamos y lo desarrollamos, pero no fue útil, no sirvió. En Uruguay desarrollaron su PCR y lograron evitar una primera ola por testear en escala muy significativa. En Chile testearon el 57% de la población, nosotros vamos por el 16% más o menos, 200.000 casos por millón. En el país, muchos países, los países en general testean 1 millón por millón de test han hechos. Entonces, le repregunto para que nos quede a todos claro, nosotros y a la gente que nos está escuchando esta mañana, Conrado. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esta cifra que sugiere un récord en 399 días con el número 20.870 contagios? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que tenemos que preocuparnos. Hace 3 semanas los contagios habían aumentado, digamos de otra forma, aumentaron 5%. Hace 2 semanas aumentaron 11%. En la última semana aumentaron 30% la cantidad de contagios. Esto es muy preocupante. Y no sabemos cuál es la variante predominante porque se secuencia, se mira la genética del virus de los infectados muy poco, porque requiere otra tecnología. Entonces tenemos dificultades con la vacunación, tenemos dificultades con el testeo de la gente, que son 2 cosas primordiales. Bueno, la secuenciación del virus obviamente no está en el foco principal, entonces no sabemos cuál es la variante. Probablemente sea la usual, la de Wuhan, la 614. Si fuera la P1, yo creo que estaríamos mucho más preocupados, por más que se está viendo gente más joven internada, intubada y sin factores de riesgo. Pero no somos Brasil. Esta mañana te escuché, Marcelo. Sí, 4.200 casos en Brasil, para decirte este dato nada más. Muertos. Eso es el 50% de las muertes del mundo en un solo país. En los últimos 3 días en el mundo murieron el 4 de abril, el 5 de abril, 8.000 personas. O sea que en Brasil se murió la mitad. En el estado de San Pablo, que tiene la población de la Argentina, ayer murieron 1.400 personas. O sea, acá 160, 270 antes de ayer. En San Pablo, en el estado de San Pablo, 1.400 muertes. Dicen que es el Fukushima biológico del mundo. Sí, para julio, 560.000 muertos, que es lo que tiene de muertos Estados Unidos. Realmente una bomba. Sí. Ahora, ayer el término, el Fukushima biológico, se utilizó para explicar ayer en los medios de prensa el caso brasileño, ¿no? Fukushima, recordamos, fue un accidente nuclear, ¿no es cierto? Exactamente. Fukushima biológico, así se tituló en la Argentina y en el mundo lo que está pasando en Brasil. Doctor, ¿por qué cree usted entonces que está... Ahora, ya entendimos que suben los casos, ¿no es cierto? Segundo, ¿por qué cree que suben los casos? Bueno, no hemos implementado las herramientas para frenar esa suba. No tenemos que comparar con otros países porque no somos comparables simplemente, ni siquiera con los vecinos del este y el oeste. Uno es el testeo, ya lo hablamos. Hay una insuficiencia en el testeo, entonces queda mucha gente contagiada que no se aísla. Y no hablo de contactos, Marcelo. Imposible encontrar los contactos, imposible. Hablo solamente de por lo menos identificar los infectados que están contagiando activamente enfermos con síntomas. Bueno, se nos escapan muchos de eso. Y segundo, la vacunación. De nuevo, usamos parámetros muy interesantes. Escuchar que Estados Unidos llegó a vacunar 4.100.000 personas, 12 millones en 3 días, que están por llegar, pretenden llegar en los próximos días a 5 millones por día. Eso, extrapolado a la población argentina, sería vacunar 600.000 personas por día. Claro. Si extrapolamos del Reino Unido, que vacunan 800.000 personas por día con 57 millones de habitantes, acá tendríamos que vacunar 500.000. Ayer, 160.000, pero nos sobran, no sobran. Tenemos 2 millones y pico de vacunas. ¿Por qué no hacemos la prueba logística a ver si podemos dar 250.000 en un día? Para cuando consigamos más, porque tenemos que acelerar esto. Si Estados Unidos está preocupado por acelerar la vacunación, nosotros con la cuota homeopática tendríamos que tener de vuelta. De los más de 10 vuelos a Moscú, me pregunté, ¿cuántos vuelos fueron a buscar test rápidos para diagnosticar a la gente en su casa? ¿Cuántos vuelos fueron a Washington a negociar con Biden? Porque se ha negado eso de que van a donarnos una cantidad de vacunas.
pero a negociarles, comprarles la AstraZeneca que no van a usar. Esos son los vuelos que me interesan. O claro, a la central de Pfizer para hablar con el señor Albert Bourla, a ver cómo hacemos para comprarle la vacuna de Pfizer, Johnson & Johnson o Novavax. Sí, claramente. ¿No? Bueno, segundo capítulo. Hay una discusión muy confusa respecto de la ocupación de terapias intensivas. Ayer yo he escuchado argumentos en el sentido de que estamos al borde de un colapso, y esta mañana recibo números de la Ciudad de Buenos Aires, de fuentes de alto nivel, y del propio doctor Previgliano, que es el director del Hospital Fernández, que me dicen lo contrario. Es raro, no he podido nunca, hay varias preguntas que nunca me pude contestar. Claro, yo también, por eso lo llamo. Sí, no, bueno, pero, o sea, ¿por qué no compramos Pfizer, por ejemplo, u otras que no sean chinas y rusas? Pero la otra es cuando reportan 50, 60% de ocupación, y yo antenoche tuve que hacer malabares con un señor que tenía una máscara de oxígeno sentado en un sillón en un sanatorio privado de Buenos Aires porque no había cama en ningún lugar. O sea, no hay camas, que se están ahora, se han cancelado todos los procesos selectivos, que ciertas patologías también se pueden dar de alta y entonces tener más camas, pero se están haciendo ese tipo de malabares para tener camas. En el sector privado y parte del público al que accedo, porque médicos que trabajan conmigo en un sanatorio privado trabajan en el sector público, la ocupación es muy alta, cercana al límite, y ese es el punto, Marcelo. Tenemos que evitar lo inmanejable que es eso, que se sature el sistema de salud. Conrado, me parece que lo que está pasando es que hay mucha ocupación de pacientes no COVID. De los dos, el número ese lo escuchamos, que la 50% era COVID y 50% no COVID. Hay de los dos, por supuesto, que no es todo COVID, no digo eso, pero yo tengo una unidad de ACV que no es más unidad de ACV, es una unidad de ACV que tenemos una parte de esos pacientes y otra parte de, no necesariamente de COVID, de otras patologías, porque no hay lugar en la terapia intensiva general o en otras áreas del sanatorio. Correcto. Bueno, último tema, Conrado, medidas, ¿no? Se van a anunciar medidas, presumo que hoy, mañana, en el sentido de la nocturnidad, del transporte y de reuniones sociales. ¿Qué opina? Que el Estado se tiene que ocupar de estas fiestas, eso es fundamental. Hay que nombrarlo porque ocurren. Uno ve la foto con las 500 personas sin máscara bailando, ya sea en la Mesopotamia o acá cerca. Entonces, eso no puede ocurrir y de alguna forma hay que intentar cerrarlo, evitarlo. Ahora, lo otro, no ser binarios. El cerrar, el limitar el movimiento de la gente, ya vimos el año pasado que no funcionó. Cuando no va acompañado de otras cosas, no funciona. El bar del tostado y jugo naranja puede estar abierto. El que no tiene que estar abierto es el de las 11 de la noche con los muchachos que toman cerveza. Eso es un evento súper dispersador. Entonces, los cierres, los restaurantes, se hizo en Nueva York claramente y en varios países de Europa, quizás en un momento de dispersión como este, sin mesas adentro. Ustedes decían muy bien lo de la ventilación. Acuérdense que fue Japón el primero que dijo esto. Tenían poco testeo y controlaron la pandemia usando el argumento de espacios ventilados, sin demasiadas personas y sin estar demasiado tiempo con una persona que anda de la burbuja de uno. Entonces quizás no mesas adentro y todo el mundo afuera. Ahora, restringir circulación severamente cuando las fábricas, las empresas, los bancos, lo que sea, tienen protocolos estrictos ya muy practicados para disminuir el contagio, el cierre que terminó con 57.000 muertes, solamente eso quedó claro que no funciona. Y algunas cosas, como digo, eventos superdispersadores reconocidos, y el epítome es el bar de los jóvenes a la noche tomando tragos, eso no. Y después llamar a la conciencia y responsabilidad personal. De la cantidad de gente que está circulando, una importantísima parte puede evitar salir de su casa. Y como dijeron los uruguayos, blindemos abril o blindemos hasta los primeros días de mayo. Evitemos salir o que eviten salir las personas que realmente no tienen que salir. Eso impacta en el número de contagiados. El doctor Conrado es todo el Conrado. Un abrazo y gracias por tanta información. Un abrazo. Gracias, Marcelo. Hasta muy pronto.